Hay lugares en México donde la tierra misma guarda secretos, donde las montañas no son solo piedra y vegetación, sino testigos mudos de historias que la civilización prefiere olvidar. Historias que se pudren en el silencio, en el olvido. En el corazón de la Sierra de Hidalgo existe una de esas historias. Una que no encontrarán en los periódicos, ni en los informes oficiales. Es una historia de amor. Y es la historia del horror más profundo que un ser humano puede concebir. Yo soy padre del Valle. Y esto es Realidad Mexico. Lo que van a escuchar hoy no es una leyenda. Es una herida abierta en el alma de nuestra tierra. Una verdad tan incómoda que el propio sistema se ha encargado de enterrarla bajo capas de burocracia y apatía. Si creen que el silencio es cómplice del crimen, si sienten, como yo, que estas voces merecen ser escuchadas, suscríbanse, denle a la campana y acompáñenme, porque vamos a entrar en un lugar del que nadie sale siendo el mismo. Todo comenzó con una mujer. Siempre comienza con una mujer. Su nombre era Carmen Mendoza, una trabajadora social de 25 años, recién salida de la universidad, con el corazón lleno de esa peligrosa mezcla de idealismo y energía. Le asignaron la región más remota de Hidalgo, una zona olvidada por los mapas y por Dios. Para ella era una aventura, una oportunidad de hacer la diferencia. Los primeros días fueron como un sueño, el aire puro de la montaña, la sonrisa tímida de los niños, la promesa de una vida más simple, más real. Pero pronto, el sueño comenzó a mostrar sus grietas. El camino de asfalto se convirtió en terracería. La terracería se convirtió en un sendero de mulas. Las sonrisas se volvieron miradas evasivas. Y el silencio se hizo más y más pesado. Fue entonces cuando escuchó el nombre por primera vez. La Casa de la Loma. Lo dijo una anciana mientras le vendía tortillas. Un susurro, un aviso. No vaya para allá, señorita. Esa gente no es de aquí. Carmen preguntó quién vivía allí. La anciana se santiguó y no dijo más. La curiosidad de Carmen se encendió. Era una chispa. Luego, un fuego. En la pequeña oficina municipal, preguntó por la familia de la Loma. El encargado, un hombre con la camisa manchada de café, ni siquiera levantó la vista de su crucigrama. Ah, los Beltrán. Ismael y su hija. No dan problemas. ¿Hija? ¿Qué edad tiene?, preguntó Carmen. No sé. ¿Veintitantos? 30. Allá arriba el tiempo pasa diferente. No dan problemas. Esa frase se le quedó grabada. La gente que no da problemas es la que más tiene que ocultar. Durante 2 semanas, Carmen intentó averiguar más. Nadie hablaba. Cuando mencionaba a los Beltrán, las conversaciones morían. Las puertas se cerraban. La gente se daba la vuelta. Era un muro de silencio. Sólido. Infranqueable. Decidió que tenía que ir. Era su trabajo, se dijo. Era su deber. Pero en el fondo, sabía que era algo más. Era una obsesión. Un llamado desde la oscuridad. El día que subió, el cielo estaba gris. Una niebla baja se aferraba a los árboles como si la montaña no quisiera ser vista. El sendero era apenas una cicatriz en la tierra. Empinado. Resbaladizo. Después de 1 hora de caminata, la vio. La casa no era una casa normal. Era una construcción extraña, hecha de adobe y lámina oxidada, agazapada en la cima de la loma como un animal herido. No tenía ventanas de cristal, solo huecos cubiertos con trozos de tela sucia que se movían con el viento. El aire olía a tierra mojada, a leña húmeda y a algo más, algo dulce y penetrante, como flores pudriéndose. Carmen sintió un escalofrío, pero siguió adelante.
Llamó a la puerta, un trozo de madera que apenas se sostenía en sus goznes. Silencio. Volvió a llamar, más fuerte. La puerta se abrió con un quejido, y allí estaba él, Ismael Beltrán. Era un hombre que parecía tener 100 años y 40 al mismo tiempo. La piel curtida por el sol. El cabello gris, largo y enmarañado. Pero sus ojos eran lo más perturbador. Eran de un azul pálido, casi transparentes, y no miraban a Carmen. Miraban a través de ella, como si no estuviera allí. «¿Qué quiere?», dijo. Su voz era un susurro áspero. «Soy Carmen Mendoza, de Desarrollo Social. Solo quería saber si necesitaban algo». El hombre no respondió. Solo la observaba con esa mirada vacía. Entonces, una figura se movió detrás de él. Una mujer. Salió de la penumbra de la casa y se paró junto a Ismael. Era ella, Xochitl. Su belleza era tan extraña como la casa. Piel pálida, casi luminosa, ojos negros, enormes y profundos. Se movía con una gracia lenta, como si estuviera bajo el agua. Llevaba un vestido simple, blanco, pero limpio, y en su rostro había una expresión de paz, una serenidad absoluta y aterradora. Miró a su padre, y la forma en que lo miró heló la sangre de Carmen. No era la mirada de una hija, era devoción, adoración. Como una creyente mirando a su Dios. «No necesitamos nada», dijo Xochitl. Su voz era suave, melodiosa. «Aquí lo tenemos todo». Carmen intentó sonreír. Forzó las palabras. «Veo que son solo ustedes dos. Es bueno tener compañía en la sierra». Xochitl sonrió. Una sonrisa genuina que no llegaba a sus ojos. «No estamos solos». Y en ese momento, desde el interior oscuro de la casa, se escuchó un llanto. Un llanto de bebé. Carmen se quedó paralizada. «¿Tienen un niño?», preguntó tratando de sonar casual. Ismael no se movió. Su expresión no cambió. Fue Xochitl quien respondió, con esa misma calma espeluznante. «Sí, es nuestro. Se llama Ángel». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a Xochitl, luego a Ismael, el padre, la hija y un niño. «Felicidades», logró decir. «¿Y el padre del niño? ¿Vive aquí con ustedes?». El silencio que siguió fue total, pesado, cargado de una verdad que gritaba sin palabras. Xochitl miró a Ismael con ternura. Puso una mano en su brazo y luego se volvió hacia Carmen. Su sonrisa se amplió. «Él es mi padre», dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Es mi todo». Un trueno resonó en la distancia, pero el verdadero rayo había caído dentro de Carmen. El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Sintió el frío de la tierra subir por sus piernas. El olor a flores podridas se intensificó. En su boca, un sabor a metal, a miedo. Quería correr, gritar, pero estaba anclada al suelo, atrapada en la red de esa sonrisa serena y esas palabras monstruosas. «Él es mi padre, es mi todo». No había vergüenza en su voz, no había culpa, había orgullo, amor. Carmen retrocedió un paso, luego otro. «Tengo que irme», balbuceó. Dio media vuelta y prácticamente corrió por el sendero. No miró hacia atrás, pero podía sentir sus ojos en la nuca, los ojos vacíos de Ismael, y los ojos llenos de una terrible paz de Xochitl. Bajó la montaña tropezando, cayendo, con el corazón martillándole en el pecho. No era solo el horror de lo que había visto. Era la normalidad con la que lo vivían. No era una prisión, no era un secuestro, era un hogar, un nido de amor y veneno. Cuando llegó a su auto, se encerró y se echó a llorar. Lloró de rabia, de impotencia y de un miedo que nunca antes había conocido. El miedo a que el mal no siempre tiene cara de monstruo. A
veces tiene la cara de la paz. Carmen no durmió esa noche. Las imágenes se repetían en su cabeza. La casa torcida, la mirada de Ismael, la sonrisa de Xochitl, el llanto del bebé. Ángel. Le habían puesto Ángel. La ironía era una bofetada. Al día siguiente, con los ojos hinchados y el alma rota, condujo hasta la cabecera municipal. Necesitaba entender. Necesitaba que alguien le diera una explicación lógica a la locura. Encontró a la anciana de las tortillas. Esta vez la acorraló. Le suplicó: «Por favor, dígame, ¿qué pasa en esa casa?». La anciana miró a todos lados. La llevó a la parte trasera de su pequeña tienda y con la voz temblorosa le contó la historia. La madre de Xochitl murió en el parto. Ismael se quedó solo con la recién nacida. Enloqueció de dolor, o quizás ya estaba loco. Nadie lo sabe. Comenzó a aislarla. No la mandó a la escuela. No la dejaba bajar al pueblo. Le dijo que el mundo de afuera era malo, peligroso, que todos querían hacerle daño. Le dijo que él era su único refugio, su único protector. La crió en un mundo que solo tenía 2 habitantes, él y ella. Él era su padre, su maestro, su amigo, y finalmente se convirtió en su Dios, y ella en su devota. La gente lo sabía, susurró la anciana con lágrimas en los ojos. Todos lo sabíamos. Pero es la sierra, señorita. Aquí no nos metemos en la vida de otros. Aquí cada quien carga su propia cruz. Carmen sintió una náusea. ¿Y el niño?, preguntó. No es el primero, dijo la anciana bajando la voz aún más. Hubo otro, hace años. Nació mal. No vivió mucho. Lo enterraron en el patio. Un cementerio en el jardín. Un hermano bajo tierra. Una vida construida sobre huesos y mentiras. Xochitl no era una víctima consciente de un crimen. En su realidad deformada, ella era la elegida. La reina de ese pequeño reino de horror. El incesto no era una violación, era un sacramento. Un acto sagrado entre ella y su Dios. Carmen salió de la tienda con el mundo girando a su alrededor. La normalidad del pueblo. La gente caminando. Los niños jugando. Todo parecía una farsa. Una delgada capa de civilización sobre un abismo de secretos y complicidad. El silencio no era respeto. Era miedo. Era cobardía. Y ella no iba a ser parte de él. Condujo durante 2 horas hasta la oficina regional del DEF. Estaba temblando, pero llena de una furia justa. Iba a salvar a Xochitl y a ese niño. Incluso si Xochitl no quería ser salvada. Entró a la oficina. Un lugar gris, con olor a papel viejo y café rancio. Una mujer con gafas y un peinado de los años 80 la atendió sin levantar la vista. Carmen soltó la historia. Las palabras salían a borbotones. Incesto, aislamiento, abuso psicológico. Un niño en peligro. Un bebé anterior enterrado en el patio. Cuando terminó, estaba sin aliento, con el corazón en la garganta. La mujer finalmente levantó la vista. La miró con aburrimiento. Tomó un sorbo de su café. ¿Y tiene pruebas?, preguntó. Carmen se quedó helada. ¡Pruebas! Fui yo misma. Lo vi con mis propios ojos. La mujer suspiró. Un suspiro de fastidio. Mire, señorita Mendoza, su testimonio es subjetivo. Necesitamos una denuncia formal. La víctima, la señorita Xochitl, ¿está dispuesta a denunciar? No. Ella no sabe que es una víctima. Él la manipuló durante toda su vida. Entonces no podemos hacer nada. Es un asunto familiar. La ley nos prohíbe intervenir si no hay una denuncia directa de la parte afectada. Asunto familiar. Las mismas palabras del hombre del crucigrama. Una frase diseñada para cerrar puertas, para enterrar problemas.
Carmen sintió un frío glacial. El frío de la burocracia, más helado que el de la montaña. Pero hay un niño, insistió. Un bebé. Él sí es una víctima. No pueden dejarlo ahí. La mujer empujó un fajo de papeles a través del mostrador. Llene estos formatos. Solicitud de investigación por posible riesgo infantil. Necesitamos el nombre completo del menor, su CURP, acta de nacimiento. No tiene nada de eso. Probablemente ni siquiera está registrado. La mujer se encogió de hombros. Entonces, legalmente, el niño no existe. Lo siento, es el protocolo. El protocolo. El monstruo sin rostro. Carmen salió de allí sintiendo que se asfixiaba. Las paredes de la oficina parecían encogerse. El zumbido de las luces fluorescentes era un taladro en su cerebro. La indiferencia de esa mujer era más violenta que cualquier golpe. Pero no se rindió. Fue a la policía estatal, a la Fiscalía especializada en delitos de género, a la Comisión de Derechos Humanos. En cada lugar, la misma historia, el mismo muro. ¿Hay violencia física? ¿Marcas? ¿Golpes? No, es psicológico. Eso es muy difícil de probar, señorita. Necesitamos que ella denuncie. Es una zona muy alejada. Nuestros recursos son limitados. Llene este formato. Vuelva en 2 semanas. Ya le llamaremos. Frases vacías. Promesas huecas. Cada no era un clavo más en el ataúd de su esperanza. Su última parada fue la oficina de un alto funcionario del gobierno estatal. Un amigo de su padre le consiguió la cita. Era su última carta. El hombre la recibió en una oficina enorme, con muebles de caoba y una vista panorámica de la ciudad. Olía a poder y a cinismo. Carmen le contó todo, con la voz quebrada por la desesperación. Le mostró sus notas, sus dibujos del lugar. Suplicó. El funcionario la escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminó, él se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana. Luego se giró, la miró con una sonrisa condescendiente y dijo: «Señorita Mendoza, admiro su pasión, de verdad. Pero tiene que entender cómo funciona el mundo». Se levantó y caminó alrededor de su escritorio. Este caso es complicado. Mediáticamente es una bomba. Políticamente es un suicidio. ¿Sabe lo que pasaría si intervenimos? La prensa nos acusaría de violar los usos y costumbres de las comunidades indígenas. Las organizaciones de derechos humanos dirían que estamos criminalizando la pobreza. Y al final, ¿para qué? Para rescatar a una mujer que no quiere ser rescatada y a un niño que probablemente terminará en un orfanato del gobierno, que, créame, puede ser peor que esa cabaña. Se detuvo frente a ella. Puso una mano en su hombro. Un gesto paternalista que le revolvió el estómago. Hizo lo que pudo. Ahora déjelo ir. El sistema no está diseñado para resolver estas tragedias. Está diseñado para contenerlas, para que no salpiquen. Carmen se levantó. El cuerpo le temblaba de ira. ¿Contenerlas? ¿Eso es todo? ¿Dejar que se pudra en una montaña para que no manche sus escritorios de caoba? La sonrisa del hombre desapareció. Su rostro se endureció. Cuando regresé a la oficina con las pruebas, un superior me dijo, con la mirada perdida en un monitor: «Señorita Mendoza, ahora esto es un caso de personas desaparecidas. Eso le corresponde a otra dependencia. Llene el formato 2B. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado». Carmen se sentó en su coche.
En el estacionamiento de ese edificio de cristal, sostuvo el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sobre el asiento del copiloto, una pila de formatos inútiles. Formato 2B, formato 7C, solicitud de intervención, reporte de visita, papeles. Solo papeles para un universo de dolor. Lloró de nuevo. Pero ya no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de derrota. El monstruo no era solo Ismael, el monstruo era el sistema. Un leviatán frío, indiferente y burocrático. Y ella, una simple trabajadora social, no podía luchar contra él. Estaba sola, completamente sola. Carmen renunció una semana después. Se mudó de Hidalgo. Intentó empezar de nuevo, pero no pudo. La casa de la Loma la persigue en sus sueños. A veces sueña con la sonrisa de Xochitl. Una sonrisa pacífica, plantada en el corazón del infierno. Otras veces, escucha el llanto de Ángel. Un llanto que nadie más en el mundo parecía escuchar. No hay un final feliz para esta historia, porque esta historia no ha terminado. La casa sigue allí, en la cima de la loma, oculta por la niebla y la indiferencia. Ismael, Xochitl y Ángel siguen viviendo en su pequeño mundo, amándose, destruyéndose, en un ciclo sin fin. Tal vez Ángel crezca y escape, o tal vez repita la historia, tal vez nazca otro niño, o tal vez la línea familiar, torcida y enferma, finalmente se extinga. Nadie lo sabe, y a nadie le importa. La verdad de las montañas de Hidalgo es esta. El silencio es un monstruo que se alimenta de los débiles. Y nuestro sistema es el que le sirve la mesa. Una verdad que duele. Una verdad que quema. Una realidad mexicana. Soy Padre del Valle y nos vemos en la próxima Realidad México.